Hola, hola, buen día para quienes nos estén viendo en vivo y buenas tardes, noches para quienes vean este video en diferido. Hoy es miércoles 22 de septiembre del 2021, o sea que tenemos muchos circuitos para el propósito. Hoy tenemos a la primera invitada de esta propuesta que he llamado Charlando con acerca de, que es un espacio de entrevistas donde hablaremos acerca de las vivencias personales que han tenido quienes resonaron con la perspectiva universal de la ley del desdoblamiento del tiempo o lógica global convergente de estructuras espaciotemporales, ya sea en sus inicios o actualmente, y que a partir de conocer esta perspectiva y de su transformación en su manera de percibir la existencia, comenzaron a brindar algún tipo de aporte a la comunidad. Este es el caso de esta primera invitada, Valeria Deguis, a quien agradezco profundamente, ya que cuando le comenté sobre este proyecto, enseguida tiró toda su buena onda y me dijo, contá conmigo, me flashean estas cosas. No voy a comentar mucho sobre ella, ya que la van a ir descubriendo, conociendo a través de la entrevista, y luego tienen la descripción, en la descripción de este video, sus datos para contactarse, para averiguar sobre los aportes que brinda. Bienvenida, Valeria, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, hola Sil, hola a todos, gracias por la invitación, tal como te dije, me encantan estas propuestas, así que yo acá. Gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta en esta fundación, me encanta. Sí, sí, realmente yo también estoy muy, muy contenta de que se haya concretado este proyecto y como comentaba, como se trata de vivencias personales, la idea es que sea una charla de amigas y de ir contando acerca, bueno, hay una temática, pero relajado, fluido, como vaya saliendo, ¿no? Así que la primera pregunta, como para disparar esta charla, sería, ¿cómo llegaste a la lógica global convergente? O sea, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, cómo llego a esto fue por comentario de una amiga, pero me acuerdo mucho de la anécdota porque fue como muy intensa la experiencia, en el sentido de que yo en aquel tiempo, estamos hablando del 2014, ¿sí? Yo me dedicaba netamente, bueno, a lo que era la codificación tradicional y las 5 leyes biológicas, y daba clases de mandalas, de geometría sagrada, en realidad, ¿no? Y trabajaba en un centro terapéutico, una muy querida amiga, y estaba en una clase de mandalas hiper concentradas, y ella entra abruptamente, así como interrumpiendo la clase, ¿no? Nosotros estábamos reconectadas, y ella, vale, encontré lo que va a responder a todas tus preguntas. Hay un señor francés que está hablando de todo lo que vos hablás y lo explica de una manera impecable. Entonces, bueno, nada, me cuenta que hay una cordobesa argentina que traduce esto, pero me lo cuenta todo tipo en 2 minutos y yo estaba en la clase y no entendía bien lo que pasaba. Y fue como un, bueno, dale, después lo veo, después lo veo, y agarró una pizarra que teníamos ahí, o sea, yo lo usaba para dar clases y me deja anotado el nombre de Alejandra Casado. Y bueno, en ese momento yo como que lo desestimé porque la verdad es que estaba como profundamente conectada con lo que hacía en ese tiempo y ella no paraba de hablarme de eso. Ella empezó a juntarse con 2 chicas, una de ellas de acá de Rodríguez, que se llama Alejandra Vicente, y otra de ellas, amiga de Ale, que se llama Natalia Montari, que eran de acá de la zona, y las empecé a invitar a que vinieran a dar charlas sobre esto, que se venían a explicar de qué se trataba el descubrimiento. La verdad es que a mí me generaba como una especie de escepticismo, pero empecé a escuchar los videos de Ale. Me acuerdo que escuché el video 1, me sentaba, tomaba notas, y me pasaba que al principio realmente había una resonancia muy grande, pero yo no lo entendía, no podía atrapar la idea intelectualmente, ¿no?
es que tomaba muchas notas, pero se me hacía como complicado el ejercicio, ¿no? Me imaginaba cosas, como que trataba de cambiar lo que ella decía, porque me parecía como demasiado sencillo y yo hacía toda una visualización. Pero lo que pasó es que, si bien yo estaba como escéptica frente a eso, empiezo a aplicar lo que en ese tiempo se conocía como derivación nocturna, y a pesar del margen de error y eso, con las notas que yo tomaba, empiezan a moverse cosas en realidad, empiezan a suceder cosas. Y entonces empiezo a hacer espacio a esto, ¿no? Así que bueno, ahí. ¿Hiciste algún evento con ella en esa época? ¿O Yo fue solo posteriormente? participé de un evento con Ale, que fue, bueno, esto fue, me parece que fue entre el 2013 y el 2014 que Vivi me trae la propuesta, y es en agosto del 2014 que se da un evento en mi vida, se da una situación que yo la siento directamente relacionada con una derivación que había hecho. Es una situación que me deja muy expuesta en mi diseño de ese momento, y deja muy a vista mi falla, ¿sí? Y la divergencia que yo venía transitando con mi diseño de identidad. Pero casi te diría como que cuando uno dice todo salió a la luz, bueno, fue una cosa así, ¿no? Y, y yo, si bien fue un quiebre ese momento en mi vida, fue tan legítimo, lo sentí como tan legítimo, como un aire tan grande, como algo tan necesario, y a pesar del quiebre, yo sentí la transformación que venía detrás de eso necesariamente. Y bueno, en 2015 me voy al único evento de Ale al que fui, presencial, que fue el evento 23, que es una frecuencia que está muy conectada conmigo, y fui justamente con Nati Multari, con esta amiga Vivi, y en ese evento, bueno, conocí a David, a Carla, a Nair, bueno, que yo ni sabía quiénes eran, porque yo fui tipo curiosa, fui con Mariela Reina también, hoy estamos en estos grupos. Bueno, ese fue el único evento de Ale. Después participé en el 6911, que fue el año pasado, pero fue virtual, ¿no? Claro. ¿Y Bueno, ese evento 23 dónde fue? ¿En dónde había sido? en La Falda, en el Hotel Eden, fue. Ah, en el Hotel Eden. Sí, Ujú. sí, fue en el Hotel Eden. Muy ¿Y cómo? intenso, me acuerdo, me quedé dormida, me dormí, era una cosa que me entraba a la sala y no, muy gracioso, pero yo me quedaba dormida así, se me caía la cabeza y babeaba, ¿entendés? Me despertaba como, me despertaba así, trataba de tomar nota y otra vez me volvía a quedar dormida, fue muy zarpado ese. Sí, sí, muy que uno no entiende nada en el momento, que querés tomar notas y que no te da el tiempo. A mí me pasaba de todas las frases eran inconclusas y al mismo tiempo esto de querer entender intelectualmente de qué se trataba, ¿no? Y que, así Pero que, después de ese evento yo hice un reseteo, que hice como un reseteo con el proceso de derivación, que si bien yo venía derivando, no venía haciendo los conteos de cuarentena ni nada de eso, no tenía la fecha de la primera derivación, y fue a partir de ese evento que la verdad me reimpliqué con el proceso, y, y acá estoy, nunca tomé distancia del proceso, hice como una especie de descanso en su momento, no me acuerdo exactamente, fue que era como el 17 o el 18, que hice un descanso simplemente de dejar de consumir información por un tiempo, que habrá sido un mes, pero nunca solté el proceso, ¿no? O sea, todas las herramientas que me fue dando esa cosmovisión, digamos, las uso cotidianamente, todo el tiempo en mi vida, todo el tiempo. sí. Y vos antes decís que habías hecho, estabas con biodescodificación, pero tu puntapié inicial para tu camino de búsqueda, de entender que la vida pasaba por otro lado, o sea, en tus inicios de Ah, búsqueda, uh-huh. ¿por dónde empezaste? ¿Qué hiciste?
¿Qué Yo lo veo comprensiones? como, yo lo veo como una pregunta que se inició de muy chica en mí, porque como que siempre tuve preguntas abstractas o místicas o del orden espiritual. Ya desde muy chiquita yo, bueno, me crié en un colegio católico, me eduqué en un colegio católico y siempre fui muy como de la fe, de la espiritualidad. Yo de muy chica me encantaba leer el Nuevo Testamento, el libro de catequesis, me hacía las tareas, era una cosa que me atraía mucho ese ámbito. Pero bueno, mi camino, ya el que me trae a la que soy hoy, es un quiebre que yo tengo con la Iglesia Católica alrededor de mis 19 años, donde yo había estudiado mucho, participaba de muchos grupos, además siempre participé de grupos misioneros, grupos de jóvenes, grupos de, bueno, había hecho retiros, un montón, había coordinado retiros, participado en un montón de movimientos de la Iglesia, y a mis 19 hago como un quiebre ya, me empiezo a hacer preguntas que sentía que me respondían de una forma metafórica, me empecé a sentir como engañada, empecé a desafiar a quienes eran mis referentes en ese momento, y a mis 22 años yo me distancio para siempre de la iglesia, y ahí empiezo a conocer otras teorías, otras cosmovisiones, otras formas de ver, otras, bueno, hasta que llego a eso, ¿no? Pero básicamente tomo distancia de la religión definitivamente a mis 22. Después me inicié en el budismo en el 2004, pero eso duró 3 años más o menos, esa práctica. Después nunca más adherí a la religión ni la cosa, no parecía. ¿Y cuándo es el momento que empezás a resignificar todo lo que venías haciendo? ¿O a qué estabas dedicada profesionalmente? ¿Cuáles eran tus aportes antes de conocer la lógica y cómo se fue resignificando a través de la lógica? Bueno, muy interesante esa pregunta porque para el año 2014, cuando se conozco a Ale, yo venía haciendo uso de un montón de conocimientos y de aplicarlos, pero desde un lugar como muy energético, ¿no? Entonces, yo venía bueno, de estudiar psicología, que me conecta ya con el pensamiento como más abstracto y con ciertas nociones de la psique. Y luego me sumerjo, yo soy psicodramatista, y en ese tiempo fundamos una escuela de psicodrama simbólico, ¿no? Y trabajábamos muchísimo con el tema de los símbolos desde la astrología, el tarot, me instruí mucho sobre el tarot, hacíamos tarot drama, astrodrama, y trabajábamos con libros directamente relacionados con lo simbólico, ¿no? Y luego hice varias capacitaciones con Alejandro Jodorowsky, con Cristóbal Jodorowsky, ahí me sumerjo en todo lo que tiene que ver con la psicomagia. Yo ya enseñaba geometría sagrada, toda una cuestión como recontra energética. En el 2003 me había iniciado en Reiki, pero fue algo que no me cerró, pero toda una cuestión así como muy mística, energética. ¿Y qué pasaba? Me pasaba. Yo tenía muchísima información, muchísima, practicaba el chamanismo en ese tiempo, pero, pero todo estaba como en cajitas separadas. ¿No? Viste que en lo simbólico todo se entra a mezclar mucho. Hay un momento donde es un entramado que no lo podés no, ordenar. Claro, es como que te resuena, ves que ahí hay algo, pero al ser una partecita, en cierta manera, que quiere explicar el todo, pero se queda corto, se entran a mezclar Tenés un todo. montón de formas de explicar el todo. El budismo te lo explica de una forma, el chamanismo te lo explica de otra, la astrología te lo explica de otra. O sea, no hay referencia. Entonces era mucho contenido que yo cortaba, mucho contenido, pero no había referencias que me permitieran ordenar esa información. Y eso llegó como a un extremo en el año 2015, donde ya me meto en una corriente de bio, fue muy breve, pero es donde conozco a los chicos, una corriente de bio que supuestamente combinaba una mirada como chamánica con el desdoblamiento del tiempo, con la lógica global convergente. Me metí de cabeza en la creencia de que habían realmente hecho ese enlace, que no había encontrado todavía, ¿no?
no había podido resignificar hasta ese momento lo que se estaba haciendo, y es dentro de esa cursada que conozco a Mauricio, y a otras dos fundadoras de Camino al Cero, que son Viviana Rivaja y Mariela Ursula. Vivi es mi amiga, la que me presenta la lógica del comercio. Y bueno, ahí empieza Camino al Cero, y ahí empieza como, bueno, este momento como una mayor integración de convergencia para mí, de una entrada en una zona de coherencia y de estabilidad muy grande, por lo menos en el ámbito del conocimiento y Bien, de justamente, ordenar la información. claro, justamente este programa, digamos, o esta serie de programas apuntan a conocer cómo llegaron a esta perspectiva de la lógica, cómo se resignifica todo lo que venían haciendo y qué crearon, para que le cuenten a las personas qué crearon a partir de ese cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, estabas en esto de contar de Camino al Cero, pero para las personas que no saben qué es Camino al Cero, entonces contanos un poquito más de qué se trata, cómo lo crean Bueno, en y principio, los productos que se crean a partir de eso. claro, bueno, para mí es importante igual contar en qué perspectiva estaba, ¿no? O sea, por un lado estaba toda la cantidad de información que soportaba por el hecho de haber tenido toda una vida de gusto en este sentido formal espiritual, y luego todo esto que tenía que ver con la bio en un principio, donde está lo simbólico, era una carga enorme, ¿no? Al no haber referencias, vos podías relacionar cualquier cosa con cualquier cosa, era básicamente eso. ¿Sí? Y lo que sucede es que empiezo a encontrar el límite, básicamente en el ámbito terapéutico, en lo que tenía que ver con el abordaje, porque claro, yo venía de una mirada que tenía que ver con la enfermedad es un error, la enfermedad hay que decodificarla, la enfermedad hay que desprogramarla, porque está mal estar enfermo, que la enfermedad también tenía que ver como con un desorden y con algo que había que sanar, que había que sanar, que había que curar. Entonces era una mirada del juicio, ¿no? Hacia en el sentido del árbol, hacia las generaciones anteriores, ¿no? Y bueno, y el error había que evitarlo, había que corregir la forma de estar en la vida, había que corregir el comportamiento, había que sacar a las personas tóxicas de nuestra vida, y o sea, todo era a base de corregir y sanar, ¿no? Y cuando Alejandro viene con esta cuestión de que el conflicto, no sé, el conflicto es la solución, la realidad es la respuesta, el error es el camino, me empieza a explotar todo, porque yo me encuentro en un discurso que ya tenía súper aceitado, súper aprendido, súper automático. Tenía una persona y yo le decía, tú lo que tenía era como una cosa así. Yo me empecé a encontrar una incoherencia, porque yo venía en proceso, o sea, mi relación con la LGC, desde el momento que yo hago ese evento 23, es de una implicancia total. El día de hoy sigo siendo de una implicancia total. Y claro, era primero escucharme en la incoherencia, ¿no? Y lo que no tenía en ese tiempo todavía era, por ahí todavía me cuesta un poco, el recurso de la palabra, ¿no? ¿Cómo le comunico al otro que nada de esto que está pasando hay que corregirlo, sino que tiene un propósito, que solamente hay que establecer los enlaces, y hay que reconectar esas dimensiones internas? Fue muy fuerte, estuve 9 meses sin trabajar, porque yo me sentí una incoherencia tan grande que fue todo en sincro. Dejé de dar turnos porque además desapareció la gente en mi consultorio. Me pasó tal cual. Eso lo hablábamos la otra vez con vos. Yo pasé Sí. de tener 3 consultas por día a tener 3 consultas por semana y a veces menos. Tal cual, sí.
Sí, sí, sí. Durante 9 meses, fueron 7 cuarentenas, no, 9 cuarentenas, no, 7 cuarentenas, 7 cuarentenas, 9 meses. 7 cuarentenas, 9 meses, sin trabajar, y fue ahí, bueno, ya estábamos con los chicos, y en el trabajo de resignificar esto, ¿no? Porque no, yo no le encontraba salida. Hasta pensé en ese tiempo, había hablado con un amigo, había pensado en buscar empleo. O sea, dije, bueno, me retiro de esto porque no le encontraba salida a la incoherencia en la que estaba metida, era una ensalada muy grande. Y mi capacidad, lo único que estuvo a mi alcance fue dejo de atender gente y aparte la realidad no respondía, ¿no? Y bueno, lo que empezó a suceder ahí fue que nos empezamos a juntar con los chicos, nos empezamos a juntar eh, para revisar los parámetros que nos guiaban, consultas, charlábamos mucho, bueno, cómo hacía cada uno, la gente, cómo hacían con síntomas, cómo hacían con experiencias. No, en ese tiempo yo intentaba enseñarle a la gente el observatorio, ¿viste? Venían con un síntoma y ustedes explicaban el desdoblamiento del observatorio y es como que no, tampoco era por ahí, ¿entendés? Hoy lo veo con mucha más claridad. Puedo ver que una persona, cuando está en conflicto activo, no puede tomar una herramienta abstracta. Necesita una bajada concreta, ¿no? Y bueno, empezaron a aparecer herramientas. Formas de abordaje diferentes. A mí también me bajó mucho el estrés. Y lo primero que resignificamos era el rol del terapeuta dentro de la sesión. Sí, y es este cambio, digamos, donde todavía no, o sea, lo anterior ya no te sirve, pero lo nuevo no está instalado todavía. No. Entonces, es como un prueba y error permanente y entra ahí esa desestabilización que se produce, porque hay un momento de caos total, ¿no? Entonces, que ahora uno lo entiende y lo podés incluso ver en qué etapa estás y en qué etapa del proceso y qué es normal, ¿no? Como todo aprendizaje que está ese periodo, pero cuando uno lo va viviendo sin el conocimiento, se hace pesado. Entonces, esta cuestión de todos los tránsitos que hemos ido pasando y que está la incertidumbre, está la vulnerabilidad, esto, hay momentos donde uno no sabe dónde está parado, decís, todo lo que hice no me sirve de nada, estoy fojas cero de nuevo, ¿qué voy a hacer? Y a mí también me pasó del querer volver a eso estable que había tenido en algún momento de un empleo, un sueldo, y decir, bueno, me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Así que son, bueno, justamente este proyecto surge para poder mostrarle a la gente que como seres humanos que somos, comunes y corrientes, que en un momento X estemos en el rol de transmitir algo, no quiere decir que uno ya sea algo iluminado, como digo, ¿no? Que uno esté iluminado, es simplemente también nos van pasando cosas, nos vamos desestructurando, armando este tema de, por ahí hay momentos estables y momentos de evolución donde se te cae todo y que, bueno, lo que hoy de pronto estás representando a través de lo que brindas, no es algo fijo, sino que se va modificando todo el tiempo y que fue producto de años y años de poner el cuerpo, como digo, porque no fue solamente el conocimiento intelectual, hacer un curso, formarte en algo, tomar esto, tomo lo otro, no, es el involucrarte en un proceso y pasar por todas estas instancias de incertidumbre, ¿no? Entonces, Y ese es el... bueno, ya que está como muy de moda la palabra de construcción, ¿no? De desmantelamiento.
Pero en relación a esto que decías de la iluminación, lo que a mí me sale decir es que con referencias espaciotemporales cualquiera puede iluminar. Es decir, eh, este camino, esta propuesta, esta gran herramienta que nos ha prestado Ale, no es más que una referencia. Son referencias tan precisas, que no hay otra opción más que el retorno y a esa instancia de reconexión, ¿no? Con la fuente misma, con el propósito de tu existencia. Eh, es como inevitable. Claro que es sobre la base de, de dejar caer un montón de estructuras heredadas, prediseñadas, eh, pero lo que emerge es algo que realmente yo no lo cambio por nada. No sé, justamente cenaba con una amiga que hacía unos 12 años, me veía, y entonces surgió este tema de la ley del desdoblamiento de la lógica global convergente, y algo que yo le decía es que a mí esto me rescató psíquicamente. Sí. O sea, en el 2014, con la cantidad de información que yo tenía, al único lugar que podía dirigirme con toda esa información era a un caos interno, que ya yo lo estaba habitando, estaba en un profundo caos interno. Había mucha información, yo podía eh, enseñar muchas cosas que estaban ahí como contenido, pero no había enlaces, no había una lógica, no había una perspectiva que ordenara esa información, de manera que pudiera ser útil y que ordenara también en la vida de otras personas. Mi vida estaba así igual, de patas para arriba, desordenada. Las distopías, ¿no? Esos momentos de desestructuración total, de caos, los momentos de caos que son necesarios para la transformación. Exacto. Sí, pero una cosa es que lo único estable que hay en tu vida es el caos, y otra cosa es el caos como el punto de inicio para un nuevo universo dentro tuyo, como una nueva realidad dentro de tu mujer. Yo realmente muchas veces me escucho a Ale, y lo que siento es que gracias a ella realmente yo he recuperado mi salud física. O sea, hoy me siento en una estabilidad interna donde sí hay desafíos en mi vida, por supuesto, hay cosas que me desordenan a veces, pero no es ese ir inestable por la vida como revoleada en cualquier dirección. Claro, es que al volver a la autorreferencia, entonces vos ahí encontrás ese punto de estabilidad. Antes era en referencia externa, entonces que el mantra, que la oración, que la Ay, invocación, que todo no, y aparte eran de todos los colores, eran todas las oraciones, todas las invocaciones, todo. Usabas todo, ¿me entendés? todo, sí, sí, sí. No, muy Entonces, claro, fuerte. este volver a tu eje y saber que está todo en vos, que por supuesto implica el, el responsabilizarte de tu vida y de tu propia evolución, ¿no? Y de tus propios cambios. Entonces, es sano. No sería la palabra, pero la vamos a usar. Es sanando todas esas heridas, todo eso que, que uno puede ir emergiendo desde un lugar también más consciente, porque no Sí, se puede, en lo otro es como que se busca afuera, pero sin terminar de mirar adentro, ¿no? Y acá sí o sí te va a emerger eso interno proyectado hacia afuera o como sea, pero para que te veas y que vuelvas todo el tiempo por supuesto, conectividad con ese aspecto original, ¿no? Porque es si no es que donde nos enredamos. el gran aprendizaje justamente es todo lo opuesto de este sanar, ¿no? Porque uno entra en un proceso donde puede reconocer, mapear
su herida más profunda y entender que el único lugar a través del cual uno conecta, ¿sí?, es desde esa instancia, ¿no? Y cuando vos te asumís en esa herida abundante, en esa falla, te encontrás con el ancla mismo a la vida. O sea, el ancla a la vida es a través de esa instancia, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo cuando me baño, es el momento de mayor inspiración. A veces estoy como tomando conciencia, ¿no? De mentiras, siento yo, que nos fueron como implantando, ¿no? Y ese concepto de sanar, esa idea que tenemos acerca de sanar, de que no hay que sufrir, de que el sufrimiento está mal, de que el dolor está mal, de que hay que evitar todo eso. Yo no digo con esto, no es una invitación a suframos todo el tiempo, pero sí es preciso resignificar, ¿no?, esos conceptos. Sí, sí, el no tapar, el poder verse y resignificarlo. Sí, Bueno, totalmente. y para que volvamos a qué aporte han creado, digamos, o has creado junto a los chicos, que estés brindando a la comunidad que surgió, en cierta manera, a través de este cambio de perspectiva que te brindó la lógica. Bueno, lo que tenemos Por un hoy... lado, claro, por un lado es la fundación de Camino al Cero que mencionaste, pero todavía no has mencionado lo que están brindando. Claro, claro. Bueno, en este momento somos parte fundadora, digamos, que activa de la comunidad Camino al Cero. Somos Mauricio Gasparetti, Emanuel Pujalca y yo, ¿no? Desde el 2015 hasta acá, nosotros empezamos a dar cursos, desde una mirada común, habíamos diseñado una propuesta con los mismos parámetros, dábamos los cursos por separado, y estábamos constituidos como una asociación. El año pasado, después de un quiebre también y de una toma de conciencia muy grande respecto de qué éramos y qué no, fundamos lo que es hoy la comunidad Camino al Cero, ¿no? Y cuando estábamos en esa instancia es que surge también el tema de la pandemia, que nos habilita la posibilidad de empezar a dar los cursos juntos, en ese juntarnos para sincronizar la información. Lo que baja es una cosa como mucho más sólida, contundente, integrada, que es la biotransformación lógica. Así que el año pasado fue como un año de mucha tarea, de mucho compromiso e implicancia con el desarrollo, porque en la medida que íbamos construyendo las clases nos encontrábamos con que lo que estábamos descargando era muy trascendente o muy superador de lo que veníamos compartiendo antes. Y bueno, al día de hoy, lo que hemos hecho en este año y pico es ir integrando a todas las personas que habían cursado con nosotros el modelo viejo de módulos y de capacitación. Ya hoy muchos han pasado por la BTL, la biotransformación lógica otra vez. Al mismo tiempo, vamos por la 6ª edición de la biotransformación lógica, y todas estas personas que van transitando este proceso se van haciendo parte, ¿no? Van formando parte de lo que es el sector de comunidad. Lo vamos fundando como muy lentamente, porque nosotros todo lo hacemos sobre parámetros lógicos, sobre coordenadas lógicas, así que muy basados en el autoaprendizaje, ¿no? Muy basados en el autodesafío, donde vamos tomando conciencia de dónde están nuestros límites para desarrollar nuevos alcances, ¿no? Nosotros nos desafiamos primero, luego fundamos los espacios, luego esos espacios son habitados por diferentes caminantes que se hicieron la biotransformación lógica. Vos sos una de esas caminantes, ¿no? Entonces se van fundando áreas nuevas que son al mismo tiempo áreas de exploración de un margen de error, pero también son áreas de desarrollo de un potencial, ¿no? Y es así como se va ampliando este espacio, que es como
una zona de academia, la comunidad es una zona de academia, que tiene que ver con, bueno, generar una cierta estabilidad a través de contenidos nuevos que van transformando la vida de la persona, y luego la persona pasa a una zona de comunidad donde ya puede empezar a desarrollar sus propias propuestas, ¿no? En función de dónde tiene puesta su zona de interés, dónde tiene enfocado o desplegada su capacidad. Bueno, y eso va muy lento, pero es lo que se va fundando poco a poco, ¿no? No sé si queda claro, Sil, podés hacer tu aporte también. Sí. Solo que estoy sintiendo hace un rato como un acople ahí. No sé si a lo mejor te retirás un poquito para que, no sé, escucho como un doble sonido. A ver ahora. Ahora está mucho mejor, sí. Oh, un poco tardé un poco, pero yo probaba por todos lados. ¿Sabés qué Acá. pasa? Ah, ya sé, ahora nunca te. A ver ahora cómo me escuchás. Perfecto, perfecto, sí. Ay, que no haberlo sabido antes, porque ese era el micrófono. Activé otro micrófono y ya está. Bueno, entonces sí voy a volver a los auriculares. No, sí se escucha muy bien. Sí. Así que bueno, lo que hemos hecho esto claro, de abrir un poco más lo que significa esta biotransformación lógica o BTL, que como bien decís, el año pasado, gracias a la pandemia, que me obligó a suspender las actividades que tenía previstas a lo largo del año en forma presencial, bueno, me liberó los sábados, que estaba la BTL en ese momento 2, y fue así como decir, bueno, ya que tengo el tiempo y me gusta siempre estar profundizando, me llamó mucho la atención porque yo también venía de muchos conocimientos, por decirlo, y de la biodescodificación que nunca había podido aplicarla, ¿no? Porque esto un poco lo que vos decías antes, más allá que Hammer plantea un paradigma totalmente diferente, donde resignifica que lo que llamamos enfermedad son programas biológicos con un sentido y especiales, no se deja de ver dentro de la misma, en general, las distintas corrientes de biodescodificación o el nombre que quieran, verlo como algo que hay que corregir, algo que hay que sanar o algo que está mal, ¿no? Y entonces esto, la mirada del árbol, la mirada de los programas, no cambia mucho, o sea, porque no hay un cambio de paradigma en la perspectiva desde donde se aborda, que ese es el gran aporte, digamos, esta resignificación que ustedes hicieron. Entonces, lo que a mí más me impactó, por decirlo, fue la resignificación que hicieron de la biodescodificación, más otros conocimientos, con este cambio de perspectiva que brindaba la lógica. Entonces era como que eso que yo lo tenía todavía separado, lo encontré en ustedes totalmente integrado, ¿no? Y con una coherencia y una amplitud muy grande. Entonces, fue un proceso hermoso, el cual estoy repitiendo, ya más involucrada en la comunidad, por decirlo. En la comunidad, sí. Pero, bueno, de eso, por ahí si querés comentar un poquito más en qué consiste esta BTL, ya que el sábado 25 está comenzando un nuevo... Sí, en 3 días. En 3 días. La 6ª edición, sí. Claro. Sí, porque nosotros abrimos solo 3 cursadas al año, por el momento solo 3 cursadas, en los meses 3, 6 y 9 del año, ¿no? Así que el año pasado hicimos 3 ediciones y este año son 3 ediciones más. Y lo que tiene la BTL de particular es que, bueno, es un curso proceso, como decimos nosotros, que tiene 7 fases, tiene 7
instancias y que se van cursando de manera decreciente, ¿no? Lo primero que cursamos es la fase 6, donde se hace como una apertura de las diferentes líneas que se van a desarrollar y profundizar a lo largo de la cursada, y luego termina en la fase 0, ¿no? En la fase 0 nosotros llamamos camino al 0, y ese camino al 0 es como un camino, es llegar primero al 0, ¿no? Con la biotransformación lógica, que implica una transformación profunda, un nuevo punto 0, un nuevo punto de inicio, si queremos pensarlo, y al mismo tiempo de reconexión, para dar lugar a un nuevo diseño, ¿no? Y bueno, se van cursando a través de las diferentes fases, diferentes órdenes de información. En el módulo 5 cursamos todo lo que tiene que ver con la comprensión de la biología. Entonces acá se abre ya como la primera diferencia en la mirada, donde nosotros entendemos que la biología es el respaldo por excelencia para que nosotros transitemos nuestra existencia, ¿no? Entonces, al ver a la biología como respaldo, se abre una conciencia de respeto absoluto por todos los procesos biológicos, ¿sí? Es una mirada que contempla y respeta los tiempos de la biología, las expresiones y manifestaciones de la biología, porque la entendemos como un respaldo. Entonces, ¿en qué nos respalda? Nos respalda en relación a nuestras distorsiones psíquicas, a nuestros quiebres, a nuestros fallos psíquicos, ¿no? Que son compensados biológicamente. Entonces, es gracias a la biología que podemos descifrar cuál es el quiebre psíquico que hay que mapear, ¿no? Que hay que dimensionar, que hay que reconocer y asumir. Entonces, a partir de esa instancia, lo que hacemos es pasar a la fase 4. En esa fase 4 lo que abrimos son las estructuras espaciotemporales, el reconocimiento de cómo funciona la antena humana. Entendemos que nuestra biología es un vehículo que es como el aspecto físico de esta antena que somos de la Tierra. Somos un interconector entre la Tierra y el Sol. Entonces, nuestro cuerpo es la expresión viva de los elementos de la Tierra, y nuestra conciencia o nuestro aspecto antena es el que va a hacer la conexión en diferentes escalas entre la Tierra entre la conciencia de la Tierra y la conciencia del Sol, ¿no? Y en la fase 3 lo que hacemos ya es el abordaje más del diseño particular, es donde una vez que comprendemos cómo funciona la biología, que es un respaldo, se abre como una especie de aire y de zona de confianza en ese recurso inmenso que es la biología. Luego abrimos las estructuras espaciotemporales, entonces es como traer aire a nuestra perspectiva, reconocer las referencias fundantes, ¿sí? Que no tienen que ver en principio con nuestra genealogía, sino que nos referenciamos en el sistema solar, ponerle como ejemplo, ¿no? Nos referenciamos en nuestra esencia fundante, en ese punto 0, en ese emisor original. Entonces, la perspectiva ya de la persona tiene una referencia mucho más amplia que su perspectiva particular, y una vez que se instalan esos parámetros, ingresamos en lo que es la fase 3, donde vamos como incorporando nociones acerca de cómo funcionan los diseños dentro de la existencia, ¿no? Entonces ahí se empiezan como a incorporar nociones y miradas completamente nuevas acerca de cómo funciona el diseño biológico, generacional, gestacional, biográfico, ¿no? ¿Cómo vamos procesando toda esa información que tiene su origen en el origen mismo de la vida, ¿no? Y que van haciendo de filtros,
a la manera de percibir justamente. Totalmente. Entonces, ¿qué es que lo trabajamos directamente sobre la percepción, claramente, ¿sí? Porque es lo que determina nuestra posición respecto de la realidad, ¿no? Eso es en la fase 4, donde entendemos cómo es el diálogo con la realidad. ¿Cómo es esto de que dialogamos con la realidad? ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es tu realidad. Pero ¿cómo que el inconsciente es tu realidad? Cuando siempre tuvimos el inconsciente como esa caja negra de que nadie quiere abrir. Claro, y resulta que lo único limitado que tenés es tu propia mente, la cajita esa donde vivís, pero lo que te contiene es esa caja negra insondable. Y cuando vos podés irte a dormir y descansar en esa caja negra, es magnífico, porque era lo que antes temías, es lo que ahora te interconecta, es lo que ahora te actualiza, es lo que ahora te refunda dentro de tu existencia. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? Y después entramos en lo que es la fase 2, que es en este diálogo con la realidad, ¿sí? Cómo se da ese diálogo en lo concreto, cómo se da eso en el día a día, cómo se da eso en lo doméstico, ¿sí? Luego entramos en la fase 1, que es a través de las cuatro etapas, ¿no? Sí. Asume, asimila, desafía y decide, que es este recurso que nos ha prestado Ale. Claro, que está genial porque lo podés llevar desde el aprendizaje básico que uno tiene en la vida, en lo cotidiano, hasta los aspectos justamente que son estos desafíos que nos desestructuran, por decirlo en un momento, ¿no? Estos bioshock. Entonces, bueno, es como una regla, por decirlo, esas 4 fases que, bueno, sí, es de lo que presenta Alejandra, pero también visto desde otro lugar, ¿no? Ajá. Que acá abrís algo interesante, porque cuando hablas de los bioshock, no es que nos desestructuran en el sentido, está bueno acomodar eso, ¿no? Lo que hace el bioshock es dejar a vista una estructura limitada que estamos habitando en esa instancia, entonces la realidad nos trae un potencial nuevo, ¿sí? Y ese potencial nuevo, en tanto nosotros no estamos actualizados, genera un quiebre en la estructura que tenemos cristalizada, ¿no? Y a eso lo llamamos como entrar en zona de inestabilidad. En realidad, sí, es una zona de inestabilidad que está evidenciando un quiebre en tu estructura conocida para dar lugar a un proceso donde vas a estar expandiendo esa estructura conocida y transitando hacia una nueva estructura, ¿no? Claro, por eso esto que decía que se da desde lo más simple, desde cualquier aprendizaje, claro. Cuando incorporás elementos nuevos, que esa configuración se tiene que modificar y para modificarse se tienen que soltar esos elementos conocidos para integrar lo nuevo a cuando ya son instancias más comprometidas, por decirlo, ¿no? Con el proceso de cambio. De ahí pasamos a lo que es la fase 1, que es la fase del estudio de los comportamientos, que es el estudio de las constelaciones cerebrales que descubre Hammer, donde también baja una mirada como compasiva respecto de nuestra forma de comportarnos, porque empezamos a entender que nuestro comportamiento también es un respaldo biológico, y que también es la consecuencia de un diálogo entre, bueno, la biología, que tiene una batería enorme de comportamientos para prestarnos, para hacer frente a la realidad, y por otro lado nos confronta con nuestro relato interno, con nuestro relato psíquico, ¿no? Con todos esos filtros y sus límites, con todas esas perspectivas prestadas y sus límites, ¿no? A ver si podés abrir para quienes no conocen de qué hablas cuando decís constelaciones cerebrales, ¿no? Es una configuración cerebral, claro, nuestro cerebro tiene como es como si fuera una caja de fusibles, y en cada fusible hay una forma de mirar y una forma de responder.
a la realidad. ¿Sí? Entonces, hay determinadas situaciones de nuestra vida, son situaciones algunas excepcionales y otras no tanto, y lo que hace el cerebro es como combinar esas diferentes posiciones perceptuales, esas diferentes formas de mirar, con esas formas de actuar. Y esas combinaciones dan lugar al comportamiento que cada uno de nosotros tiene en un momento determinado. Entonces uno muchas veces... Es lo que le llamamos enfermedades psiquiátricas en muchos casos, ¿no? En muchos casos, estos movimientos en el comportamiento son diagnosticados como trastornos de la personalidad, y gracias a Hammer podemos entender que no, que son adaptaciones muy específicas para situaciones muy específicas. Entonces, frente a una situación excepcional, nuestro cerebro va a configurar un modo de comportarse y de adaptarse también excepcional. Claro, y esto que decías antes, el aire que da poder comprender todo esto. Baja un manto de piedad sobre vos mismo en un montón de situaciones en las que, o sea, muchas veces uno se siente como que se desconoce, ¿no? Ay, ¿por qué actué de esta forma? Ay, pero en cosas sencillas, ¿no? Ay, ¿por qué reaccioné así? Ay, ¿por qué le contesté de esta forma? Ay, ¿por sobre qué uno hice esto? mismo y sobre los demás. Ni hablar. Sí, sobre los demás también. Claro, es comprender también qué le está pasando al otro en ese momento, ¿no? Cuando antes era, no entiendo por qué actúa así, o por qué cambió tanto, ¿no? Y siempre con el juicio. En cambio, esto es como comprender que todo tiene una razón, una lógica, se comprende diferente al ser humano. Porque fíjate también que en ese enfoque donde muchas veces juzgamos el comportamiento nuestro o del otro, lo que no incluimos en nuestro enfoque es el escenario, es el contexto donde ese comportamiento se da. Y ese escenario tiene un montón de elementos que es necesario que sean reconocidos, ¿no? O sea, tienen que ser vistos y reconocidos. Entonces ahí se comprende, se ve una complementariedad entre el escenario y el comportamiento que vos tenías a tu alcance en ese momento, que es el que te armó tu cerebro de manera automática, ¿no? Sí, para dar respuesta también a una conciencia mayor que nos incluye, que es la misma conciencia de la Tierra y el sistema solar, ¿no? Claro. Entonces, también de ahí las fases previas. Claro. De ahí las fases previas de la BTL. Claro. Ubicarnos espacio-temporalmente, entonces la ampliación se va haciendo en todos los sentidos, ¿no? Total. Entonces, ya esa ampliación en la biotransformación lógica se viene dando desde las fases, desde la fase 4, ponele, donde se explican esas nociones espaciotemporales. Entonces, ya ahí vos empezás a tener referencias para observar tu comportamiento desde un lugar diferente. ¿Sí? Entonces, entramos a revisar cómo se dan esas configuraciones comportamentales, pero con una perspectiva de entrada más amplia, que está más allá del juicio personal, ¿no? Claro, que eso también creo que marca la gran diferencia entre ver las constelaciones cerebrales desde esta perspectiva a solamente lo que planteó Hammer. Porque al tener este contexto mucho más amplio, es mucho más comprensible. Claro, totalmente. Lo que pasa es que la lógica global convergente y las nociones espaciotemporales lo que te dan es un aire enorme para que la actualización se dé también como un emergente del proceso y no como un vos controlando y seleccionando, bueno, este comportamiento no lo quiero más, ahora quiero este comportamiento. O sea, esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Sí. Nada que ver con diseñar tu propio comportamiento o en transformarte en la persona que vos soñaste con ser, porque todo eso también es consecuencia de filtros y de diseños caducos, ¿no? Sí, y que lo que más cuesta justamente es no hacer en determinados momentos. Totalmente. Cuando se viene de muchos abordajes o trabajos terapéuticos o lo que sea, y de pronto te encontrás con que hay instancias
donde el desafío es no hacer para permitir que esta instancia más profunda, este origen o esta parte, digamos, más consciente en el inconsciente, por decirlo, sea la que ordene toda la nueva información, pasa a ser el gran desafío, porque estamos como muy habituados en algunas personas a buscar estos recursos externos para dar respuestas en función al ideal que tengo de cómo deberían ser. Que también es externo, porque el ideal también es un chip que nos instalan desde muy pequeños, no es un programa limitante. Pero bueno. Y de ahí pasamos a la fase 0, que es la de herramientas para la autogestión, ¿no? Pero bueno, además de eso, las personas son acompañadas durante todo el proceso, eso es algo que se ha ido afinando a lo largo de las BTL, donde hay un equipo de bioconsultores y de personas que ya transitaron la BTL, que ya hicieron o transitaron muchas etapas en su proceso personal y acompañan a cada uno de los alumnos, digamos, o participantes de la biotransformación a lo largo de toda la cursada para procesar la info, ¿no? A través de diferentes protocolos, planillas, instancias grupales, de compartir, de dialogar. Dentro de cada fase hay clases de integración donde se construyen de manera colectiva a través de las preguntas de los alumnos, donde vamos abriendo, ¿no? Cómo cada uno lo va vivenciando, lo va observando, lo va transitando. Y bueno, ese es un viaje la biotransformación, que se sigue actualizando con cada edición, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Pero fantástico. bueno. Ya estamos casi en hora. Si querés Sí. dejar la invitación para este sábado, que Por tienen que hacer supuesto. Sí, bueno, pueden... para digamos, informarse e inscribirse si fuera de Sí. interés. Nos pueden buscar en nuestras redes como Camino al Cero, en Facebook, en Instagram, ¿sí? También me pueden buscar a mí o incluso a Silvia si tienen nuestros contactos. También pueden ingresar en la página web de Camino al Cero, que es www.caminoalcero.xyz. Caminoalcero.xyz, ¿sí? Todos los ejes ahí. Entran a la plataforma, descargan los archivos, la información, completan el formulario, se miran algunas entrevistas que hay un seminario gratuito que también lo pueden ver. Bueno, completan el formulario, realizan el pago, nos avisan y están ahí el sábado. Lo pueden hacer de modo automático por esta última vía, o lo pueden hacer de modo manual, más apapachado. Piden información y alguna de las chicas se va a comunicar y les va a estar sí, en la descripción del video está la página web de Camino al Cero y Buenísimo. están los datos también, así que bien, pueden averiguar. Solo súmense si les resuena. Ahí vamos a estar. El sábado 25 de septiembre se va a cursar todos los sábados de 10 a 13 horas o de 9:30 a 12:30. Hay un descanso que hacemos, que es desde el Anillo de Fuego, si no me equivoco, desde el 18 de diciembre hasta febrero, tiene 1 mes y medio de descanso esta BTL, y bueno, terminamos el año que viene, si no me equivoco, en marzo o abril. Bueno, así que pueden encontrar absolutamente toda la información, aparte de la página, están videos con entrevistas. Pero bueno, los sábados a la mañana, que está bueno, especialmente para los que viven en el exterior, porque a veces tenemos la franja horaria que nos limita mucho con las clases de la tarde y de la noche, así que esta es una BTL que está pensada especialmente para gente de afuera. Y bueno, nada, eso, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias a vos. Y esperemos que todo esto siga creciendo en conciencia, ya que la humanidad lo está necesitando más que nunca. En esta quinta etapa que estamos transitando de tantos cambios y tanta turbulencia, el encontrar espacios que brindan estabilidad más allá de la evolución que se va produciendo, pero esta autorreferencia, estos parámetros donde poder anclarnos están buenos.
Así que, bueno, hasta la próxima y